Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señor presidente del Gobierno, señor vicepresidente, señoras, señores consejeros del Gobierno de Canarias. Desde Nueva Canarias afrontamos este segundo debate del Estado de la Nacionalidad canaria, partiendo de la base de que estamos en un momento nuevamente excepcional. Probablemente el momento más excepcional en la historia de esta tierra. Nunca antes se dieron tantas circunstancias adversas, tan extraordinarias, en tan poco tiempo. Nueva Canarias siempre inicia el debate del Estado de la Nacionalidad haciendo una contextualización del entorno en el que nos movemos, que ocurre en España, en Europa, en el mundo. Es imposible hacer un diagnóstico real, acertado, de lo que pasa en esta tierra si no somos capaces de entender en qué contexto nos estamos moviendo. Pero me van a permitir que en esta ocasión ese contexto lo simplifique en dos elementos fundamentales. Las circunstancias creo que obligan a ello. El primero, la guerra de Ucrania, la miserable ocupación e invasión por parte de Rusia a un pueblo soberano como el ucraniano. Y lo voy a hacer desde tres perspectivas, desde tres dimensiones fundamentales. La primera, por supuesto, la humanitaria, como no puede ser de otra forma. Desde Nueva Canarias, nuestro más sincero afecto, nuestra más profunda solidaridad con un pueblo que está siendo masacrado, que ha promovido finalmente esa guerra, que millones de personas, probablemente como nunca antes, al menos en las últimas décadas, en territorio europeo, huyeran de sus hogares, convirtiéndose en refugiados. Y afortunadamente, en esta ocasión, sí, en esta ocasión, Europa ha sabido estar a la altura recibiendo a esas personas. Un reconocimiento y nuestro pesar, nuestro afecto a las familias de los miles de ucranianos y ucranianas que han fallecido, víctimas civiles, militares, que en esta guerra, en esta invasión que el sátrapa de Vladimir Putin ha hecho sobre el territorio de Ucrania. Una segunda dimensión que nos preocupa en la guerra de Ucrania, evidentemente, es la de seguridad. No porque lo diga yo o lo haya planteado alguno de los que aquí estamos, sino porque cada vez son más voces que hablan incluso de una hipotética tercera guerra mundial. Y todos sabemos que si esa tercera guerra se produce, será la guerra, será la última. Por tanto, estamos en un momento crucial en la historia de Europa, pero me atrevería a decir de la humanidad. Y depende de todo, de nuestra firmeza, de defender los valores y los principios de la legalidad internacional y el derecho de los pueblos, en el caso de Ucrania, para defender y que eso no termine sucediendo. Esperemos que solo se quede en lo que todo el mundo anuncia, y es el cambio de orden mundial que, sin lugar a dudas, se va a producir tras esta situación. Y por supuesto, la tercera dimensión, que es la económica, que es la que afecta al mundo entero, de manera global, pero que evidentemente tendrá una repercusión en Canarias a la que me referiré con posterioridad. El segundo elemento sobre el que quiero hablar hoy es sobre la miserable decisión del Gobierno de España, girando de manera lamentable en su posición de neutralidad histórica, la de este Gobierno y la de los anteriores. Rectifico. La decisión lamentable y miserable de Pedro Sánchez, porque no es la del conjunto del Gobierno de España, porque no es la del conjunto de quienes le han apoyado hasta ahora en el Congreso de los Diputados, porque estoy seguro que no es la posición ni del Gobierno de España, del pueblo de España, ni del pueblo de Canarias. Una posición que se aleja de las históricas, de la que han mantenido siempre los distintos gobiernos de España, sea el color que fuera. Una posición que se aleja de la legalidad internacional, la misma que Nueva Canarias se ha colocado al lado del Gobierno español, de Europa y del mundo para defender esa legalidad internacional en Ucrania, que se aleja de las resoluciones de las Naciones Unidas. Una decisión que significa de manera clara la claudicación ante el chantaje marroquí permanente hasta conseguir sus objetivos
sobre el intento de la soberanía y la ocupación ilegal de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Por tanto, ante todo esto, señor presidente, Nueva Canarias fue determinante para conformar este gobierno. Nueva Canarias ha sido y es determinante en la acción de gobierno y lo va a seguir siendo. Nueva Canarias es un socio leal, cumple con lo que firma y lo va a seguir siendo. Pero si algo es leal, Nueva Canarias es a sus principios. Y no vamos a ceder ni un solo milímetro en los principios de defensa del pueblo saharaui, de la legalidad internacional, de las resoluciones de las Naciones Unidas. Y no porque lo diga alguien que creo que hace significado como nadie, no solo en Canarias, me atrevería a decir en el mundo, como Carmelo Ramírez, que pertenece a mi organización. No porque lo diga yo, que ya dije en el último debate del Estado de la Nacionalidad, que una de las razones por las que yo estoy en política es por defender los derechos del pueblo saharaui. Es porque no me voy a convertir en portavoz de nadie que no represente a mi organización política, aunque estoy seguro que mucho de lo que estoy diciendo lo firma la mayoría del pueblo de Canarias. Pero sé que mi organización, que Nueva Canarias, desde el primero al último de nuestros militantes, de la gente que nos sigue, no iba a permitir que nos moviéramos ni un solo milímetro de nuestras posiciones. No iba a permitir que durante ni el más mínimo segundo abandonáramos al pueblo saharaui. Y eso es lo que hizo hace unos días Pedro Sánchez. Y espero que no sea lo que haga el Partido Socialista Obrero Español y mucho menos el Partido Socialista Canario. Porque no es verdad que es una posición histórica la que ahí está. La posición histórica ha sido siempre la de resolución de las Naciones Unidas, en la búsqueda, es verdad, de una posición aceptada por las dos partes. Pero eso no hace falta venir a decirlo a esta Cámara. Eso lo sabíamos todos. Lo que ocurrió el otro día, claramente, fue un cambio de posición donde España, al mismo tiempo que defendía la legalidad internacional, de manera hipócrita, habló de Ucrania, de manera hipócrita, se colocaba al lado no del invadido, sino del invasor, del sátrapa de Mohamed VI, de quien ha conculcado los derechos humanos de todo un pueblo, incluido el suyo, que lo ha utilizado, y queda claro a partir de lo que se ha declarado en estos días, con la inmigración, sin importarles la vida de su propia gente. Por tanto, y teniendo claro, y siempre defenderemos la necesidad de restablecer las relaciones diplomáticas con cualquier lugar, pero no a cualquier precio. Mire, hoy alguien dice que la realpolitik es política y si no, es otra cosa. ¿Cuántos desmanes se han hecho en nombre de la realpolitik? Pues que sepa el conjunto de los canarios y canarias que Nueva Canarias no va a aceptar ni un solo movimiento y estoy convencido que el Gobierno de España, de Canarias, no va a posicionarse. Lo podrá hacer usted y espero que no. Flaco favor le ha hecho hoy su ministro Álvarez diciendo que avala las tesis de la autonomía en el Sáhara Occidental como posición oficial a partir de este instante del Gobierno de España. Porque no permitiremos que esa sea la posición bajo ningún concepto del Gobierno de Canarias. Bajo ningún concepto. Señorías, ojalá también recibiera aplausos de este lado, lo agradecería, porque creo que fue la posición histórica, y me consta, de los socialistas canarios, y me consta que lo que ha pasado no lo respaldan. Entiendo el posicionamiento que les toca jugar, pero tengo claro que esa no es su posición histórica. Señorías, aunque parezca que no, estos dos elementos no están descontextualizados en el debate del Estado de la nacionalidad canaria en absoluto. No lo están porque si algo tiene el pueblo canario es una profunda solidaridad, si por algo se distingue. Por supuesto, por el respeto a la democracia, a los valores fundamentales y también a los pueblos oprimidos. Por tanto, nunca más contextualizada un inicio del debate del Estado de la nacionalidad probablemente que cuando todos estos elementos están en quiebra por parte de un sátrapa
en el este de Europa y por parte de otros sátrapas a muy pocos kilómetros de nuestra tierra en Canarias. Pero centrándonos, ahora sí, de manera concreta, situándonos en el último año, desde el último debate del Estado de la Nacionalidad hasta ahora. Es difícil plantear que Canarias está mucho mejor que lo que estábamos hace un año. En algunos parámetros sí, en otros obviamente no. Lo que no va a ser Nueva Canarias, y por eso voy a empezar con 4 elementos fundamentales, es lo que hizo ayer la oposición, que me parece absolutamente irresponsable. Mire, la pobreza es igual de dura cuando gobernaban ustedes que cuando gobernábamos nosotros. No la vamos a edulcorar. Para quien la padece, igual de dura. Pero intentar interpretar esos datos de la misma forma cuando no había ni una sola circunstancia extraordinaria o cuando llegaban 16 millones de turistas a esta tierra, a cuando hemos vivido las circunstancias más adversas en la historia de nuestra tierra, y en el día de ayer, algún partido casi ni nombró la COVID, salvo para hacer alguna velada crítica a la gestión del Gobierno. Lo que me parece increíble, porque analizar el estado de lo que ocurre en nuestra tierra sin abordar que la COVID sigue golpeándonos de manera importante y sobre todo en el último año que hemos tenido que padecer olas durísimas y que cuando por fin parecía que recobrábamos la normalidad en el ámbito económico, incluso casi en el sanitario, llegaba una nueva ola más dura que la anterior y nos volvía casi a la posición de partida. Nadie conocía cuál era la hoja de ruta y el que diga que lo sabía o es un imbécil o miente, porque no lo sabía absolutamente nadie. Y nos hemos enfrentado a una crisis sin precedentes. Pero fíjense, el COVID, como una de las 4 grandes crisis de las que voy a hablar, luego lo haré de La Palma, lo haré de la crisis migratoria y también, por supuesto, de Ucrania, cómo afecta a Canarias, nosotros no podemos determinar que esas crisis lleguen o no. Lo que sí podemos determinar es cómo las afrontamos. Y las afrontamos de una manera absolutamente en las antípodas a como lo hicieron otros aquí y allá, a 2.000 kilómetros, en anteriores crisis. Sé que son crisis distintas, pero les garantizo que en absoluto esta ha sido más fácil y la suma de todas estas, ni de lejos más fácil que las que se vivió en otros momentos. Esa lucha contra el COVID, que afortunadamente parece que empieza a encaminarse, aunque sigue estando ahí, no debemos olvidarlo, ha sido posible gracias, primero, a la ejemplaridad de nuestra ciudadanía, a la respuesta ejemplar, sin duda también de los profesionales en el ámbito sanitario, pero también porque ha habido un Gobierno que se ha comprometido, que ha sabido reaccionar, que ha destinado cantidades ingentes de recursos, muchos llegados de fuera, pero peleados, combatidos, exigidos, hasta que por fin llegaron, y que permitió contratar a más de 4.000 sanitarios, permitió que nuestras cifras de vacunación fueran un éxito y durante muchísimo tiempo tuviéramos unos niveles afortunadamente mejor que el resto del Estado español. Eso en absoluto es casualidad, es fruto también de la determinación de un Gobierno a responder a una crisis sin precedentes. Una crisis como la que ha sufrido la isla de La Palma. Sin duda alguna, el primer volcán después de 50 años en el conjunto del Estado español, lamentablemente el anterior también en la isla de La Palma, pero probablemente el volcán en términos de daños materiales más importantes en la historia de esta tierra. Tendríamos que remontarnos al Timanfaya y, como digo, en términos materiales, ni siquiera tuvo ese alcance. Pero hemos sabido también reaccionar. Y fíjense, de la misma forma que hice una crítica que en el día de ayer no se hizo alusión a muchas de estas cuestiones para intentar contextualizar en qué situación nos encontramos en aquellos parámetros que efectivamente no son buenos y no vamos a quedarnos en la autocomplacencia. Sí quiero reconocer una cuestión, tanto con el COVID como en la isla de La Palma, dimos un ejemplo de unidad. Todos los partidos, todas las instituciones, el conjunto de la sociedad canaria. Y creo que eso es de una importancia esencial y quiero destacarlo en este debate del Estado de la Nacionalidad. En La Palma quiero reconocer el ejercicio absolutamente, yo me atrevería casi a decir modélico, ejemplar, que tuvimos en la emergencia de la catástrofe de La Palma. Y un reconocimiento a todos los que participaron, pero de manera muy especial al pueblo palmero, al conjunto del pueblo canario y a nuestras propias instituciones, que a veces son las que quedan relegadas, y hablo de nuestra policía canaria, nuestras policías locales, nuestros cuerpos de emergencias en todos los ámbitos de bomberos urbanos y forestales. Pero queda mucha tarea por hacer.
se han destinado multitud de recursos, pero tenemos que exigirnos más recursos, más rápido, reconociendo que nunca antes, ante una catástrofe de este tipo, se destinó ni tantos recursos, ni mucho menos de manera tan rápida. Y tenemos que exigirnos que esa tarea de reconstrucción, por supuesto, sea participada desde el primer momento por la ciudadanía de La Palma, como nos instaban las plataformas de afectados, las asociaciones de vecinos estos días en Canarias. La tercera gran crisis es la de migraciones, durísima. Nunca antes Canarias tuvo también que afrontar una crisis de esta dimensión, combinada con el COVID, combinada con todo lo que nos ha ido pasando. En ocasiones, en solitario. Afortunadamente, el Gobierno de España en los últimos meses ha tenido un cambio de actitud y las derivaciones empiezan a producirse. Pero desde Nueva Canarias planteamos 4 elementos concretos relacionados con el ámbito migratorio. El primero, tener una política propia en materia migratoria. Somos conscientes de la complejidad de este fenómeno. Somos conscientes de que la migración siempre existió y siempre va a existir. Y somos conscientes de que geográficamente estamos situados a 100 kilómetros de un continente empobrecido con 1.200 millones de personas que se doblará en pocos años. Tenemos que tomar conciencia como pueblo que no podemos estar a la expectativa ni de lo que pueda llegar a suceder o no, ni lo que decidan otros. Una política propia en materia migratoria alcanzando la excelencia en nuestras competencias, exigiendo a quienes tienen otras que las cumplan y las ejerzan y teniendo posición en todos los ámbitos para poder opinar e influir en aquellos lugares donde se habla del tema migratorio que puede afectar a Canarias. Por eso es fundamental, y vamos a plantear en este debate, que el Gobierno de España, de una vez por todas, cumpla con nuestro Estatuto de Autonomía y el artículo 144.3 y nos dé voz en todos los espacios donde se trata la migración que pueda afectar a Canarias. Por eso creemos que es necesario tratar de influir en todos los ámbitos posibles para que la respuesta de Europa en el Pacto de Asilo y Migraciones que se está discutiendo sea más próxima a lo que hemos visto ahora a Ucrania que la respuesta que ha dado a través de la externalización de su frontera, a través de la imposibilidad de gente que intenta huir de establecer vías legales y seguras. Y también, por supuesto, vamos a promover, y me alegro porque en el día de ayer el presidente se hizo eco de una iniciativa que planteamos nosotros, pero que ha pasado a ser parte de una iniciativa, estoy convencido, y así me lo han trasladado todos los portavoces de esta Cámara. El sacar una propia iniciativa legislativa, como nos ampara nuestro Estatuto de Autonomía, para poder llevarla de manera directa a las Cortes, exigiendo la corresponsabilidad, no la solidaridad, la corresponsabilidad desde la obligación, para atender a los menores migrantes que llegan hoy a esta tierra, en otros momentos a Ceuta y Melilla o a Andalucía, en definitiva, demostrar, como hemos demostrado los canarios, que el conjunto de España está con aquel territorio que en un momento determinado lo necesita y de manera especial cuando hablamos de menores, cuando hablamos de niños y niñas. Por tanto, con todo este contexto y si le añadimos al final lo que sucede en Ucrania, que afecta de manera notable a nivel mundial, que está tensionando todos los mercados, desde los más fuertes en Estados Unidos, Europa, por supuesto que nos afecta a Canarias, por supuesto que nos afecta a nosotros, de manera notable, porque dependemos además como nadie de la conectividad y el combustible. Si ya estaba tensionado, la energía estaba tensionada, esta crisis, esta guerra, esta miserable invasión, todavía profundiza más en ese elemento. Por tanto, en cada uno de estos 4 elementos, en los 3 primeros hemos tenido una unidad de acción hasta ahora. Hablo del COVID, de La Palma y de la crisis migratoria, con independencia de que podamos tener posiciones distintas en algunos aspectos, recetas diferentes en ocasiones para abordarlo, pero en lo esencial, en lo fundamental, ha habido una unidad extraordinaria. Y apelo a esa unidad ante uno de los retos, y esperemos que se quede solo, como decía antes, en un nuevo orden mundial, como puede ser la guerra de Ucrania y el impacto que puede tener a nivel global. Señores, si nosotros no hacemos este análisis sobre esos 4 grandes elementos que han afectado al mundo entero, en muchos casos, pero algunos de manera exclusiva a Canarias, y además en simultáneo, para analizar la realidad de lo que nos sucede en esta tierra, cualquier análisis está viciado, cualquier análisis es sesgado. Por eso, cuando hablamos de derechos sociales, nosotros no vamos a ocultar, este Gobierno no oculta y su consejera no ha ocultado los datos y ha reconocido el presidente en el día de ayer los datos de la tasa AROPE o de la tasa de FOESA. Por cierto, algunos aquí, hace algunos años, cuando se hablaban de los datos de pobreza, los cuestionaban. Hoy, en Madrid, por ejemplo, cuando se habla de pobreza en esa comunidad, referente para muchos de muchas cuestiones, niegan que existan pobres en esa tierra. Nosotros lo reconocemos
Pero actuamos para intentar mitigar. Como decía antes, a veces no podemos influir de manera clara en aquello que tenemos delante, las circunstancias que nos colocan ante una situación de pobreza como la que tenemos. Aunque esto no es solo una situación de pobreza derivada del momento actual, lo agrava. Pero Canarias tiene un problema estructural que viene de muy antiguo, pero que han tenido mucha responsabilidad también quienes han estado durante muchos años. La pobreza al final no deja de ser el reflejo de unos niveles educativos, de la falta de acceso en términos asequibles a una vivienda, de un empleo cualificado, en definitiva de muchísimos aspectos que como sociedad canaria tenemos que abordar para combatirla de manera clara. Pero además hemos dado un paso importantísimo, por ejemplo, en la prestación canaria de inserción, nuestra actual herramienta para combatir la pobreza, llegando a cifras que nunca antes alcanzamos, en perceptores y en cuantía, que sumadas al ingreso mínimo vital ya son 30.000 familias que estamos sosteniendo. Hubo momentos en esta tierra, en circunstancias nada excepcionales, donde los niveles de pobreza eran similares y apenas se llegaba a 5, 7, 8.000 personas. Pero no nos estamos satisfechos. Mientras exista una sola familia con problemas severos de pobreza en esta tierra, no podemos estar satisfechos. Y estoy convencido que ninguno de los que aquí estamos. Y por eso entra ahora al Parlamento la renta de ciudadanía, nuestra próxima herramienta fundamental para combatir la pobreza en Canarias. Nosotros la defendimos en la legislatura pasada, conjuntamente con Podemos, incluso presentando una proposición de ley que fue rechazada. Igual que fue rechazado hace 2 legislaturas cuando presentábamos una propuesta, un plan de lucha contra la pobreza, que luego tuvieron, por la presión mediática, por la presión social, que acceder y plantear una bastante descafeinada, por cierto. Pero la renta de ciudadanía tiene que convertirse en la verdadera herramienta para luchar contra la pobreza. En el ámbito de educación, yo quiero centrarme, porque siempre hemos dicho que no hay nada más estratégico para cualquier territorio, por supuesto tampoco para cualquier gobierno, que la educación de su gente, de su pueblo. Y sobre todo en los pueblos que queremos tener una identidad propia, que queremos marcar nuestro propio destino, que queremos avanzar desde el autogobierno hacia un proyecto de país canario mucho más potente del que hoy en día tenemos. Y hay 3 elementos que yo quiero resaltar en el día de hoy. Por primera vez, desde mucho tiempo, hay un gobierno que ha apostado por una etapa educativa, la de 0 a 3 años, insuficiente aún, que tenemos que exigirnos más, pero que por fin toma partido, apuesta de manera decidida por una etapa educativa que en su momento, quien único lo defendía en esta Cámara era mi compañera Carmen Hernández, hace 2 legislaturas, que cuando hablaba de esa educación infantil de 0 a 3 años, de aquellas escuelas infantiles, le decían que qué hacía defendiendo lo de las guarderías en el Parlamento de Canarias. Hoy está en la agenda de todo y creo que de eso debemos de enorgullecernos. Pero también la formación profesional como el elemento más dinámico, más efectivo realmente para adaptar y cualificar a nuestros profesionales, a nuestros jóvenes, al conjunto de nuestra población para los retos que nuestras empresas nos demandan y sobre todo para el proyecto de futuro de nuestro país canario que seamos capaces de diseñar. Y también, por supuesto, un elemento que creo y desde Nueva Canarias vamos a defender que a partir de ahora sea nuclear en las políticas educativas. Porque es imposible concebir un proyecto de país canario potente sin nuestras universidades públicas canarias. Por eso, en estos días nos reconocían el esfuerzo que Nueva Canarias hizo en los presupuestos generales del Estado para conseguir captar 10 millones de euros, 5 millones a cada universidad. Canarias, por supuesto, ha hecho un esfuerzo importante también en sus presupuestos históricamente, pero no es suficiente. Debemos, en los próximos años, de reforzar en ese área, porque es absolutamente esencial para el futuro de esta tierra. El sector primario, un sector que para Nueva Canarias también es profundamente sensible, siempre lo ha sido. Muchísimas personas que podríamos identificar, me van a permitir que lo haga en esta ocasión, en Fermín Delgado, que independientemente de la responsabilidad que tenga, esa siempre es una de sus prioridades. Un sector primario que ahora más que nunca necesita del apoyo de todos. Ahora más que nunca. Y además de manera urgente, con medidas, ayudas directas, imprescindibles, necesarias para la gente de nuestro campo, de nuestra mar, para nuestros ganaderos, que están profundamente golpeados y que si no estamos a su lado ahora y ya, muchos de ellos no van a poder resistir. Y son claves para un elemento que para Nueva Canarias es esencial, como es la soberanía alimentaria. Y digo para Nueva Canarias porque también, hace pocos años, cuando hablábamos de soberanía alimentaria, la burla, el cachondeo de muchos en el ámbito de la política, incluso de medios de comunicación, era manifiesto. Hoy está en la agenda de todo el mundo y esta crisis, la de posible desabastecimiento,
en muchos ámbitos está cobrando más fuerza que nunca la necesidad de esa soberanía alimentaria y nuestro sector primario, los hombres y mujeres que están en ese ámbito, absolutamente imprescindible. Por supuesto, el cambio climático, de la Consejería de Transición Energética. Mire, a pesar de todo lo que yo he dicho que nos ha sucedido de manera coyuntural, probablemente no hay ni un solo reto más importante para el ser humano en las próximas décadas que afrontar con éxito la lucha contra el cambio climático. Ahí sí que nos va la vida como especie. Y, por tanto, debemos determinar claramente, y esta tierra más que nadie, porque puede verse afectado más que nadie en nuestra capacidad de acción. Hablar de cambio climático, y aquí quiero hacer una mención muy especial también a alguien de mi organización. Primero, una institución, la Mancomunidad del Sureste, que hace 30 años, cuando defendíamos hablar de manera clara, con fuerza, de energías renovables, cuando defendíamos hablar de sostenibilidad, nos tachaban de utópicos y de manera muy especial central una figura como es Antonio Morales. Hablar de cambio y lucha contra el cambio climático, transición energética, es hablar de ahorro energético, es hablar de penetración de renovables, es hablar de autoconsumo, de la apuesta por las comunidades energéticas, es hablar de gestionar bien nuestros residuos y a partir de ahí, además, impulsar la economía circular. Es la electrificación de nuestro modelo de movilidad, es hablar de biodiversidad y de espacios naturales, de depuración de agua, es hablar de reforestación, es hablar de tantos y tantos retos en los que tenemos una gran oportunidad histórica, además, para ser un referente para mucha gente. También, y de manera mucho más rápida, me van a permitir, porque he querido apostar además por estos 4 áreas, porque entiendo que son absolutamente estratégicas. Sé que el turismo lo es, esencial, es un sector a veces incluso demonizado, y quiero poner en valor el papel que ha jugado el turismo en el avance y en el desarrollo de esta tierra. Aunque hemos sido críticos sobre el modelo por el que se ha apostado en ocasiones, más centrado en captar cada vez más gente que llegue aquí, sin preocuparnos tanto en ocasiones en cualificar el destino primero para que los que lleguen sean capaces de generar no solo más recursos, sino que esos recursos económicos se queden en nuestra tierra y que además sean capaces de generar un empleo de calidad, sean capaces de generar riqueza. Debemos de ser un modelo en esa transición también en el ámbito del turismo, para en un momento en que la gente se cuestiona coger aviones de larga distancia por la huella de carbono que genera, seamos capaces y tengan la conciencia de que cuando llegan a Canarias compensan esa huella de carbono en un territorio que aposté, como decía antes, por una clara lucha contra el cambio climático. Importantísimo también el área de economía. Me van a permitir además que la englobe no solo de empleo, sino también de comercio, de industria, porque es un área que ha jugado un papel esencial en este momento tan difícil. En el ámbito de empleo, porque de la misma forma que algunos sacan y blanden algunos datos sin contextualizar en materia de pobreza que reconocemos, luego cuestionan datos absolutamente espectaculares. En el peor momento posible, ante las circunstancias más adversas, tenemos mejores tasas de desempleo y mejores tasas de ocupación en esta tierra, incluso que antes de la pandemia, incluso que en etapas de importante bonanza económica. Eso no es solo fruto, obviamente, de este Gobierno, del conjunto de la sociedad canaria, empresarios, de los propios trabajadores de esta tierra, que han hecho sacrificios importantes, renunciando a una parte de su salario a través de los ERTE, pero juntos avanzando. Pero claro que tiene mucho que ver este Gobierno. Claro que tiene que ver la captación de los recursos que se han hecho y la gestión importante de los 1.144 millones de euros, junto con los recursos propios que han conformado un paquete sin precedentes y que en colaboración con las cámaras de comercio hemos sido capaces de hacerlo llegar. Y lo hemos hecho con más cantidades que nunca y antes que nunca. Y creo que eso es algo de lo que tenemos que reconocer, porque hemos sido capaces de estar a la altura. Por supuesto, para la cultura, una mención especial porque ha sido uno de los sectores más afectados y que le está costando más volver a la normalidad. Y porque creo además que desde este Gobierno se está haciendo un trabajo importantísimo en un elemento que es fundamental también, como decía antes, en la configuración de ese futuro para nuestra tierra, en poner en valor, en valorar las enormes potencialidades que tenemos como pueblo, que muchas veces en uno de los mecanismos que mejor puede expresarse es precisamente a través de la cultura y de la gente que a través de ella se mueve. Y porque estamos convencidos que una parte importante del futuro en el ámbito económico también de esta tierra pasa por apostar por las industrias culturales. Y quiero cerrar este ámbito sectorial antes de centrarme, por último, en uno de ellos, en el ámbito de vivienda. Hemos logrado un elemento importante. Por primera vez, después de muchísimos años sin política de vivienda en nuestra tierra, tenemos un plan canario de vivienda. Pero ahora, una vez logrado eso,
tenemos que ir al siguiente reto. Tenemos plan, tenemos recursos, necesitamos vivienda. La gente necesita las viviendas y las necesita cuanto antes. Los proyectos de vida de mucha gente, sobre todo de gente que lo perdió todo en otras crisis, que no vio oportunidades en otras etapas porque no había planes, nos exige ahora, de manera inmediata, ser capaces de impulsar todos esos proyectos para que miles de viviendas en los próximos años puedan llegar a todas las personas que carecen de ese elemento fundamental. Y permítanme que cierre por un área, como es obvio, en la que tenemos una especial incidencia, como es la de Hacienda y que dirige nuestro compañero Román Rodríguez. Un área que en este momento, hace poco, aprobaba su tercer presupuesto, cada año más expansivo que el anterior. Este último, con 9.098 millones de euros, 624 millones de euros más que en otros tiempos, que en los anteriores, donde ha sido fundamental para que esto suceda en un momento profundamente complejo la gestión que se ha hecho para la captación de recursos. Y donde también quiero resaltar no solo la captación de recursos, plasmado luego en esos presupuestos, sino el altísimo nivel de ejecución de los mismos. Hasta un 123% en el caso del presupuesto del 2021 sobre el presupuesto inicial. Empezábamos con unos 8.400 millones y hemos gastado 10.400 millones de euros en circunstancias profundamente adversas, en ocasiones con una parte importante de los funcionarios de nuestra comunidad autónoma trabajando desde sus casas, donde hemos hecho un esfuerzo extraordinario. Todo ello sin subir impuestos, sin subir la deuda. Es más, una Consejería de Hacienda que ha hecho un trabajo excepcional en la reestructuración de esa deuda, ahorrando a los canarios y canarias 80 millones de euros en los próximos años. Además, teniendo uno de los periodos medios de pago a nuestros proveedores de toda España. En este momento, 14 días, que ha sido la constante durante estos años, salvo un par de meses, de manera muy coyuntural, al cierre de ejercicio. Pero nuevamente estamos en una de las cifras en las que somos un referente a nivel español. Y siempre es importante pagar pronto a la gente que depende de esos cobros para salir adelante. Pero en épocas de crisis, de dificultad, más que nunca, y a esa altura está este Gobierno. También el papel en la recuperación del aval canario, de la Sociedad de Avales de Canarias, como un elemento profundamente necesario para el apoyo a nuestros autónomos, a nuestras pymes, siempre, pero también en momentos de dificultad, más que nunca. Hemos sido capaces de captar también desde el área de Hacienda, pero también en esa área que llevamos de asuntos europeos, en las relaciones con Europa, la captación de recursos importantes. En este momento ya hay programados 1.588 millones de euros de fondos europeos, 629 del REACT-EU, 959 del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y vamos a seguir captando recursos necesarios para avanzar en nuestra tierra. Presupuestos, recursos al servicio de la ciudadanía, para mantener y para reforzar los servicios públicos en un momento en que lo necesitábamos y para apoyar al conjunto de los sectores productivos. Terminado este repaso por los distintos sectores, por las distintas áreas de Gobierno, reconociendo los problemas que tenemos, pero afrontando también y reconociendo dónde hemos acertado y hacia dónde debemos dirigir nuestra acción de Gobierno, permítanme también que me centre ahora en la Agenda Canaria. Una Agenda Canaria que es compartida en muchos aspectos, yo creo que en la mayoría por el conjunto de esta Cámara, pero que desde Nueva Canarias fuimos capaces de protagonizar, de plasmar en un documento decisivo, en un momento determinado, con alguien que hoy cuestionamos, pero que en su momento fue necesario para intentar defender los derechos de esta tierra. Y a pesar de que se plasmó en un documento esa Agenda Canaria y por parte nuestra y por parte de este Parlamento, de forma unida, y quiero también reconocerle, señor presidente, en el día de ayer se le cuestionaba su sumisión permanente y continua, decían algunos. Ya hubiera querido, y ahora le hablo como alguien que no pertenece al Partido Socialista, pero sí como alguien que vive en una tierra que tiene un presidente del Gobierno que en esas ocasiones sí supo enfrentarse incluso a los miembros de su partido y al Gobierno de España del mismo color político. Ya me hubiera gustado a mí en otras ocasiones que otros hicieran exactamente lo mismo. Hablo de Repsol, hablo de impuestos al sol, hablo de muchísimas cuestiones, como cuando nos pedían el pasaporte, nuestro carnet de identidad para salir de nuestra tierra. Nadie levantó la voz de ese mismo partido político. Por tanto, hay que reconocer ese elemento. Pero desde Nueva Canaria, cuando hemos planteado esta Agenda Canaria, lo hacíamos desde la necesidad del cumplimiento y el respeto a nuestro fuero.
Y me gustaría también personificar en dos personas de nuestra organización, me lo van a permitir, obviamente. Hablo de Esther González, a la que mando un especial recuerdo por su dedicación en este Parlamento, por su trabajo cualificado en la defensa de nuestro REF, pero también de nuestro compañero Pedro Quevedo en Madrid. Programas necesarios, fundamentales, trabajo para reforzar y blindar nuestro régimen económico y fiscal. Hemos tenido que defender, como siempre, porque da igual el color político que haya en Madrid en ocasiones, Canarias siempre tiene que estar alerta y defender sus derechos, su fuero. Y hablo del diferencial fiscal de las producciones audiovisuales. Conseguir ahora, en los próximos meses, retos fundamentales. Mantener el comercio triangular de nuestra zona especial canaria, o la ampliación de la RIC para el año 2022, o la devolución de los 5 millones de euros en la quiebra de Thomas Cook, van a formar parte de esa agenda canaria. Estoy convencido que para todo, pero por supuesto para Nueva Canaria, y así lo vamos a exigir. Hemos trabajado sin descanso para por fin corregir otro desprecio absoluto a nuestra tierra en su día, como fue el abandono, el incumplimiento de un convenio firmado con Canarias por parte del Gobierno del Partido Popular, como fue el convenio de carretera. Ya hemos encausado 300 millones de euros y en el día de ayer el presidente del Gobierno hablaba también de que en próximas fechas se van a encausar cuantías importantes, pero no pararemos hasta que los 1.000 millones de euros que nos adeuda el Gobierno de España, a través de las distintas fórmulas que se arbitren, finalmente estén del lado de a quien le corresponde, que es de este pueblo. Y, por supuesto, también en esa agenda canaria vamos a insistir, porque lo plasmábamos así, porque creemos en eso y porque desde Nueva Canarias al menos lo vamos a defender en los proyectos de los trenes de Gran Canaria y de la isla de Tenerife. Señorías, probablemente no me dé tiempo en el poco espacio que me queda a la parte con la que quiero terminar mi discurso. Si no, tendré ocasión de hacerlo en la parte de réplica. Pero quiero terminar, después de haber hablado de Canarias, en qué circunstancias nos encontramos, de reconocer que algunos de los datos no son buenos, que no los aceptamos como Gobierno, por supuesto, pero estoy seguro que como sociedad no podemos aceptarla. Quiero terminar con un mensaje de ilusión, de esperanza. Hemos hablado de nuestras debilidades, pero quiero hablar también de nuestras potencialidades, porque las tenemos, porque queremos apostar por un proyecto de futuro, por un proyecto de país canario potente para nuestra gente. Y lo vamos a hacer, afortunadamente, desde la convicción, primero, de que podemos. De un elemento que ha sido transversal en mi discurso, reconociendo algo que nos diferencia de otros territorios, como ha sido la unidad de acción cuando lo necesitaban. Eso tiene un valor incalculable. Lo voy a plantear desde el reconocimiento claro de lo que para nosotros es un elemento esencial: el avanzar en el autogobierno. El autogobierno es la expresión, finalmente, más explícita, y hemos tenido ejemplos claros de que cuando más capacidad tenemos, mejor le va a esta tierra. Nos pasó históricamente cuando cogimos las competencias de sanidad o de educación, y nos ha pasado a la hora de afrontar estas crisis que hemos tenido que afrontar en ocasiones en solitario, pero incluso no siendo así, gestionando los recursos que nos llegaban desde fuera. Un proyecto de futuro para Canarias, como digo, desde el autogobierno, pero reconociendo también nuestras instituciones. Para ese proyecto de país, de futuro, que hablo desde Nueva Canarias, tengo la certeza, la tranquilidad que no lo hacemos partiendo desde cero, desde la nada, o desde una Canaria absolutamente desarticulada en todos los ámbitos. Tenemos instituciones muy potentes. La primera, esta, el Parlamento de Canarias, que nos da la posibilidad de legislar, de planificar, de la posibilidad también de exigir a otras instancias, de defender nuestros recursos, nuestro fuero, nuestra identidad. Pero también una institución como el Gobierno de Canarias. Y no hablo de este Gobierno de Canarias, de los gobiernos de Canarias como un elemento de expresión del autogobierno necesario e imprescindible para desarrollar todas nuestras políticas. Hablo de esa figura singular que no tiene nadie, muy potente, nuestros cabildos insulares. Y también, por supuesto, el papel de los 88 ayuntamientos de Canarias. Pero hablo también de instituciones, porque son instituciones muy potentes. Y quiero reconocer, entre otras, el Servicio Canario de Salud. Imposible entender cómo hemos afrontado esta crisis sin esa institución propia, esa institución canaria. Esto es un elemento que forma parte de los marcadores de canariedad fundamentales. Nuestro Servicio Canario de Salud, pero también nuestra Policía Canaria, como decía antes,
o nuestra agencia tributaria canaria en la necesidad de una fiscalidad propia para hacer frente a los grandes retos que esta tierra tiene. También a instituciones como el Instituto Tecnológico de Canarias y, por supuesto, de manera muy especial, quiero tener un reconocimiento a la radiotelevisión canaria, muy cuestionada en su día. Creo que hoy ya nadie lo hace, que ha jugado un papel absolutamente cohesionador de nuestra tierra, que es uno de los marcadores claros de canariedad para construir Canarias, para unir a los canarios, y que ha sido capaz de trasladarnos lo que sucedía con el COVID o en la isla de La Palma mejor que nadie, alejado del sensacionalismo, con el rigor como un elemento sustancial, y además en nuestra propia forma de expresarnos. Y aquí quiero, por tanto, enlazarlo con otra gran institución que ponemos en valor. Hablo de nuestra Academia Canaria de la Lengua. Permítanme, también en este momento, un especial recuerdo a la familia de Juan Manuel Pérez Vigaray, una de las personas que fallecía en estos días, que más ha hecho en esta tierra por defender el español que se habla en Canarias. Uno de los elementos más importantes, más determinantes de nuestra forma de ser, no de nuestra forma de hablar. La forma de hablar es una forma clara de nuestra identidad propia, del ser canario, y por tanto tenemos que defenderla frente a cualquier intento de bueno, ya me entienden. Academia Canaria de la Lengua, pero también quiero tener un claro reconocimiento a Involcan, una institución también clave que dentro de poco pasará a ser una institución canaria en su conjunto, cuando durante este tiempo han sido algunos cabildos quienes han estado al frente. Pero quiero reconocer también el papel de nuestras empresas, y me van a permitir que hable de tres en concreto. Mire, siempre hemos puesto de ejemplo el País Vasco como un referente. Ya quisiera el País Vasco tener compañías aéreas o marítimas que conecten a sus tierras y de bandera canaria. No serán públicas, pero sus centros de decisión están aquí. Han servido para conectarnos a los canarios entre unos con otros, pero también ahora con el resto del mundo, con África, con Europa. Y creo que debemos de sentirnos orgullosos de Vinter o de Armas o de Fredolce. Por tanto, no partimos de cero. Y también desde la conciencia de que no partimos de cero, porque cuando hablamos de instituciones para nosotros, es hablar de los sabandeños o es hablar de los gofiones. Quizás pocas instituciones hicieron tanto por la canariedad, por lo que representamos como pueblo, como estas que acabo de nombrar. Y personas que en su momento han jugado un papel esencial y que creo que nos han llenado siempre de orgullo. Hablo de Benito Pérez Galdós o de Alfredo Kraus. Hablo de Óscar Domínguez. Hablo de Viera y Clavijo. Pero me gustaría que cuando hablamos de aquellos que sembraron un camino, me gustaría también tener un recuerdo muy especial para quienes también avanzan y son una bandera y nos muestran el futuro de aquello que ha sido nuestra historia, de Benito Cabrera, de Víctor Batista, de Domingo Rodríguez el Colorado y de Geray Rodríguez, pero también de aquellos que nos abren al exterior de una forma distinta que muchos de aquí quizás no sabemos entender. Yo quiero reconocer a personalidades como Cruz Cafuneo, Quevedo o Sara Soca o Real el Canario, pero también a Andrea Abreu o Alexis Ravelo o Armando Ravelo, que desde una mirada autocentrada trasladan lo que somos en esta tierra y también lo que aspiramos a ser en esta tierra. Señores, desde el orgullo, desde la canariedad, desde sentirnos muy orgullosos de las potencialidades que tenemos, de creer que hay posibilidades de una Canarias mucho mejor aún de la que tenemos y de que tenemos mimbres para poder alcanzarla. Lo hemos demostrado en los peores momentos. Y no hablo solo de esto. Hemos pasado momentos muy duros en esta tierra. Tiene que concluir, señor Campos. Pero desde la absoluta convicción de que es posible, me gustaría de verdad, proyecto de país canario, de futuro, que sea un espejo. Primero para sentirnos orgullosos nosotros de nuestra tierra, pero también que sea un espejo donde se miren el resto de comunidades, de países. Que seamos un territorio de paz para el resto, como dice nuestro Estatuto de Autonomía. Que seamos freno a las políticas del odio y que la sociedad canaria no permita penetrar a las políticas del odio de la extrema derecha. Y, por supuesto, un espejo para el resto del territorio y, me permiten, de manera especial, para el pueblo saharaui. Muchas gracias, señor Campos.